El sábado santo suele ser un día distinto y a la vez extraño dentro de las celebraciones de la iglesia. Como ese día la iglesia no celebra absolutamente nada, hasta la noche muy tarde, hasta la madrugada, la vigilia pascual, nosotros solemos tener una especie de vacío en la práctica de esta Semana Santa. A veces no sabemos qué hacer, qué meditar, más allá del sepulcro vacío. Es un día de dolor el sábado santo, es un día de luto. Nuestra sociedad se ha descristianizado tanto que los que quieren hacer fiestas ahora no pueden. Por lo general se la privan durante los días santos como el jueves o el viernes, porque sería muy grosero celebrar un cumpleaños, un casamiento, una festiva reunión un día viernes, pero sí lo hacen el sábado. A veces es muy doloroso ver que los cristianos también hacen lo mismo. Católicos han organizado fiesta los días sábados santos porque ya pasó aquello. Es una pena que nosotros no nos pleguemos al calendario de la liturgia que va marcando el ritmo del corazón católico. Y a medida que pasan las horas, nosotros sentimos con la Iglesia. Y con la Iglesia sentimos el corazón de la Virgen, el corazón de Cristo, su Hijo divino. Por eso nosotros nos alegramos con la Iglesia, nos entristecemos con la Iglesia, que todos los días del año, de todos los años, de todos los siglos, nos va recordando los misterios de dolor, de gozo, de alegría o de sufrimiento que han tenido nuestro Señor Jesucristo o la Virgen Santísima. Por eso en este día nosotros no olvidamos lo que nos cuenta el Evangelio. Hay una terrible desolación. José lo envuelve en una sábana a nuestro Señor, lo deposita en un monumento que estaba ya cavado en la peña y volvió la piedra sobre la entrada del monumento. Lo cuenta San Marcos, por ejemplo, en el capítulo 15. Nosotros ya hemos recorrido el camino en toda su longitud, en esas pequeñas meditaciones, que no es nada, por supuesto. Nos hallamos ante el séptimo dolor de la Virgen, el entierro del sagrado cuerpo que Dios había tomado de las inmaculadas entrañas de una doncella judía y que los judíos habían clavado desnudo en una cruz, bajo un cielo tenebroso. Y ahora, al oscurecer, vemos a una madre con la mano apoyada sobre una roca, que oculta a sus ojos el sagrado cuerpo, y todo el mundo está en tinieblas. Una y otra vez, al recorrer este camino, nos sorprendieron la profundidad del misterio que teníamos ante nosotros y los sufrimientos de aquella mujer entre las mujeres que ahora llamamos madre, porque ayer nos lo fue dado así. Nos quedamos mudos de asombro cuando Simeón señaló con un dedo huesudo y viejo a su corazón inmaculado para anunciarle cómo sería atravesado por una espada. Cuando su castísimo esposo, San José, la sacó bruscamente de su sueño para hacerle emprender una apresurada fuga a Egipto, y cuando su hijo de 12 años desaparece y le habla que se marcha con su padre, convirtiendo su desaparición en una agonía de 3 días. Ella misma lo dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y 3 noches. Si durante los 3 últimos dolores, a medida que nosotros recorríamos paso a paso, hora a hora, minuto a minuto, veíamos converger las líneas paralelas y a la madre y al hijo sufrir una pasión y una compasión que dividen el tiempo,
nos quedamos sin habla. ¿Qué haremos ahora al hallarnos con la culminación de todos estos dolores y ver a la madre hasta separada del cadáver de su hijo? A veces la mayor compasión y el más grande amor se demuestran con el silencio. Al verla apartar con desaliento su mano de esa piedra que esconde a su Hijo divino para alejarse en la noche que caía ante aquellas tres punzantes cruces que parecían mirarla, al contemplar su paso lento de vuelta a la ciudad, no podemos por menos de amarla y venerarla en un intenso silencio. Este quizás es el más hondo de todos sus hondísimos dolores, porque ahora ya no le quedan más que los recuerdos de aquel que fue su todo. Como el Shabbat se aproxima, no le es permitido quedarse y adorar a un cadáver, a un muerto. Ella tiene que volver a la ciudad y enfrentarse con lo que jamás se ha enfrentado desde que Gabriel la llamó llena de gracia. Ha de volver a Jerusalén, sabiendo que él está muerto, que no está. Ni en Egipto, ni cuando el hijo se perdió en el templo, ni durante su vida pública, experimentó la Santísima Virgen nada parecido a lo que llenaba su mente y su corazón en aquella noche de viernes, en aquel 14º día del mes de Nisán. Antes de ahora siempre tenía la posibilidad de imaginar a Jesús entre otras personas, otras gentes, en algún otro lugar. Unas veces sería cerca del lago, otras a la orilla del Jordán, más tarde en Samaria o en la costa de Fenicia, o cerca de Tiro o de Sidón, aunque casi siempre en Judea. Pero ¿dónde se encontraba en esta noche oscura el sagrado cuerpo que tan precipitadamente hubo de preparar ella para sepultura con las otras mujeres? Se ocultaba ahora tras unas rocas selladas, heladas. Estaba completamente sola la Virgen. Quien alguna vez ha regresado a una casa vacía después de ver llenarse una fosa, conoce algo de la desolación y del abandono que pueden existir en esta tierra tan profunda y poblada. Mientras el cuerpo del ser amado se hallaba en la casa, existía una sensación de presencia, una proximidad y sobre todo un amor profundo, muy profundo. Pero una vez que enterramos el cadáver y volvemos al hogar vacío, comprendemos lo que significa la muerte. ¿Quién puede imaginar la soledad de María? La soledad que encontró en la populosa ciudad de Jerusalén aquella noche oscura que precedía al gran sábado. Nunca desde la creación había parecido el mundo tan vacío y despojado. Dios había muerto aquella tarde. Dios había sido enterrado aquel atardecer. Y María Santísima era la Madre de Dios. Los tres últimos dolores nos tuvieron en el Calvario, presentes en la misa, puesto que el sacrificio que nos proporciona el sacramento es natural, que meditáramos mucho sobre la Eucaristía mientras contemplábamos a la Virgen con el cadáver en sus brazos. Ella otra vez como un ostensorio, pero con nuestro Señor muerto. Y puesto que es la Eucaristía la que nos proporciona la presencia que llena nuestras iglesias de calor y de santidad, su ausencia, la ausencia de nuestras iglesias, será lo que puede hacernos penetrar en el vacío mundo que conoció la Virgen cuando las estrellas alumbraron la ciudad que acababa de matar a Dios. Aquí, en Getsemaní, desde la misa de presantificados, o no es misa lo que se celebra el Viernes Santo, es una celebración que la emula, no puede haber misa ese día. Desde esa celebración del viernes, que es al atardecer, hasta la consagración de la hostia en la misa de medianoche de la vigilia de Pascua,
Nuestros templos se llenan de un sentimiento de frío, despojo, de desnudez, junto con la vergüenza que acompaña a ese estado. Nosotros sentimos como a veces un escalofrío. Ustedes tienen que haberlo experimentado alguna vez al entrar a sus templos. Hay como una humedad que rodea a esos lugares. La muerte cada vez que entró en el templo ha dejado así, despojado, a esos lugares tan lindos, a veces tan incluso llenos de arte. Vemos los altares desnudos, las lámparas del santuario apagada, la puerta dorada del sagrario abierta de par en par para mostrarnos lo vacío que está el Santo de los Santos. Qué horriblemente vacío debió estar Jerusalén la primera noche de Viernes Santo para María Inmaculada y el dolor que llevaba dentro de su corazón. Como dice San Ambrosio, la Virgen no ignoraba el misterio de haber dado a luz un hijo que se levantaría de entre los muertos, pero no olvidemos por un momento que la hora de su resurrección permanecía aún en el misterio incluso para ella, porque nuestro Señor había dicho una y otra vez, en 3 días, pero ¿quién era capaz entre los judíos de medir un día cuando el vocablo sale de los labios de un profeta? Y ese profeta es Dios. Podía significar 24 horas para nuestra medida del tiempo, pero también podía significar momentos, como es lo más probable que significara en cuanto a la creación se refiere. El hecho es que la Virgen Santísima estaba sola, ignorando cuánto podría durar esa soledad. Su mundo estaba vacío, no sabía cuándo volvería Jesús a llenarlo ahora otra vez con su presencia. La lámpara del santuario de su mundo se había extinguido y la puerta del sagrario entornada mostraba que no había en él ninguna hostia. María estaba tan llena de dolor. Cualquier madre que ha perdido a su hijo sabe lo que significa, pero ella no es como cualquier mujer. Estaba no solo llena de fe, sino que para ella, inmaculada, sensibilísima, desconociendo absolutamente nada que tenga que ver con el pecado, ha sufrido como ninguna, lo hemos visto ayer en la meditación de sus dolores, y tal vez sea esta la lección para nosotros, que tenemos que deducir este misterioso dolor, que es la fe. Con cuánta frecuencia nosotros consentimos que se amortigüen nuestras luces cuando caen las sombras. Si nuestro mundo está a oscuras, ¿y quién puede dudar que lo está? ¿No se deberá en gran parte a que tantos de nosotros hayamos dejado de caer la luz de la fe? Nosotros podemos decir con justicia que la Virgen es la campeona de la fe. Y por eso, para ir terminando, si Dios es Dios, nada puede suceder sin su voluntad. Puede desearlo absolutamente, condicionalmente o solo permisivamente. Su providencia sobre este mundo nuestro se llama directiva, permisiva o evitativa, según la forma en que Él desee las distintas cosas. Pero lo que debemos enfocar es el hecho y no la forma en que Él lo desee. Cuando Dios, que es todo bondad, desea una cosa, seremos unos locos si no decimos como la Virgen, fiat, hágase tu voluntad. Queriéndola con Él. La única excepción es el pecado, cosa que Dios jamás desea. Pero es evidente que el mal que permite puede conducir al bien, como lo prueba el cadáver con 5 horribles heridas que transformó en el cuerpo glorificado y resplandeciente con los 5 radiantes recuerdos de su pasión. Como la Virgen sabía que Jesús era Dios, pudo pronunciar un silencioso fiat, hágase, ante el beso de Judas, ante la condenación de Pilatos, ante la lanzada de Longinos. Como nosotros sabemos que Jesús es Dios, podemos decir también hágase
tu voluntad ante la más cruel de las tiranías. Como María sabía que había concebido a Dios no sólo al golpear del hierro sobre el hierro, sino el absoluto silencio de la tumba durante aquel sábado entero, le hablaban de la gloria de Dios. Como nosotros sabemos que aquella tumba estaba vacía el domingo, hemos de decir fiat y alabar a Dios aun cuando Dios haya de meterse debajo de la tierra, porque estamos seguros de que la puerta del infierno no va a prevalecer. Estamos convencidos de que al final triunfará el corazón inmaculado de María. Estamos convencidos y hasta persuadidos de que todo el engendrado de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, dice San Juan en su primera carta. En este momento de la historia y en este plan eterno de Dios, existe un mundo entero al que combatir y conquistar con nuestra fe y para nuestra fe. Es el mundo que no conoce a Cristo o que conociéndolo le vuelve a condenar a la cruz gritando como en otro tiempo: no te queremos con nosotros, no tenemos otro rey más que el César, no tenemos otro rey más que el Estado, no tenemos otro rey más que las organizaciones internacionales. Nosotros, hijos de Dios, niños de la Virgen, pertenecemos a la Iglesia militante y por eso nunca podemos ser no combatientes. El hágase, que sería la pretensión de que se convierta en el lema de nuestra vida, lejos de suponer una pasividad, es a menudo una fiera declaración de guerra. Es la aceptación de un estado que Dios ha considerado oportuno permitir, al mismo tiempo que una refutación del menor átomo del mal que Dios indiscutiblemente no quiere en ese estado. Es esencial que nos empapemos firmemente de la verdad de que lo que Dios solo permite no lo desea. Si no llegamos a comprender eso, no comprenderemos totalmente esta doctrina de la Virgen. Hágase en mí según tu palabra. Y vamos a fracasar en vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y María Santísima nos enseñó a conseguirlo. Dios permite el pecado, pero no lo desea. Permite que sintamos la tentación esperando que la rechacemos. Permite la herejía y el cisma y la apostasía, deseando ardientemente que combatamos y derrotemos a aquellas y que cicatricemos a este. En este momento que estamos viviendo, nuestro Señor permite muchísimas cosas feas en el mundo y en su iglesia. Las sufrimos, pero sin duda alguna desea que guerreemos contra Él, con todas las fuerzas de la mente y del corazón, con toda la energía del cuerpo y del alma, con cada facultad y cada fibra de nuestro ser. Indiscutiblemente Dios no desea lo que se limita a permitir. Entonces, démonos cuenta del mundo, del significado que encierra esa diminuta palabra, hágase. Cuando María la utilizó, quiso decir que se proponía cooperar con Dios en las terribles y grandísimas obras de la encarnación y de la redención. Cuando nosotros la usamos, y deberíamos usarla continuamente, significa casi lo mismo. Significa que estamos decididos a cooperar con Dios en la prolongación de su encarnación y en la continuación de su redención. Significa que vivimos y trabajamos con el firme propósito de completar su poderosa obra de la salvación. Comprendida en este sentido, que es el único en que debería entenderse, esa diminuta palabra quiere decir: hágase tu voluntad, Señor, y exige la acción. Por eso, la sublime doctrina del abandono o de la conformidad con la voluntad de Dios hará santos inevitablemente siempre que sea bien comprendida a todos los que la sigan. Por eso le pedimos a la Virgen en este sábado santo que nos ayude en todos los momentos, en todos los días de nuestra vida, con todas las durezas que tenemos que vivir,
como desterrados hijos de Eva, que sepamos decirle a nuestro Señor, totalmente apoyados en el corazón inmaculado de esta Madre: hágase tu voluntad, hágase en mí según tu palabra.